en el capítulo 12. Por favor, vamos a mirar allí la palabra de Dios. Zacarías, capítulo 12. Es casi terminando el Antiguo Testamento para que se ubiquen más fácilmente. Zacarías 12 en el versículo 10. Y miramos allí la palabra de Dios. Bueno, damos gracias a Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios de la siguiente forma: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán al Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Bueno, los viernes hemos estado mirando acerca de el Espíritu Santo y las 7 manifestaciones del Espíritu Santo según el libro de Isaías capítulo 11, ¿cierto que sí? Hemos observado esto, pero ya completamos esa explicación y quiero que miremos en este texto otra manifestación del Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia y de oración. Cierto que sí, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces, otra manifestación del Espíritu Santo es el espíritu de gracia y de oración. Importante entender esto. El Espíritu Santo, quiero hacer mucho énfasis en la parte de la oración. El Espíritu Santo es el que nos pone a orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El querer orar es una obra del Espíritu Santo, porque ¿quién quiere orar? Nadie quiere orar. O sí, o es que a usted le gusta levantarse a la madrugada a orar. Sí, me parece verlo, ¿cierto? ¿Sí o no? No nos gusta orar, naturalmente no nos gusta orar, y esa es la gran batalla con los cristianos, la oración. El cristiano no quiere orar porque es algo que no es de nosotros como personas, en el sentido que nos guste orar. Claro que con algunas contadas excepciones como ustedes, gloria a Dios, pero por naturaleza no. Pero ¿quién es el que nos insta a orar? El Espíritu Santo. Entonces él se llama Espíritu de gracia y Espíritu de oración. Entonces miramos acá: derramaré, dice el Señor, sobre la casa de David. O sea, aquí se está refiriendo a Judá. David era el rey de Judá. Y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces el contexto está, dice que mirarán a Dios, al que traspasaron, y llorará como el que se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está en un contexto de que el pueblo de Dios ha pecado y ha fallado, y como ha pecado y fallado, están viviendo en crisis. Volvemos siempre a lo mismo: nuestros pecados nos meten en crisis. ¿Cuál es la razón de la crisis en las personas? Sus pecados. Porque si nosotros viviéramos íntegramente en todo lo que Dios manda, nos evitaríamos muchas crisis. ¿Sí me hago entender? Pero cuando ha habido alejamiento de Dios, como le pasa a las personas, le pasa a las familias y le pasa a los países, pues entran en crisis. Y entonces por eso aquí el contexto es que hubo un alejamiento de Dios, un menosprecio hacia Dios. Y esa es la crisis: cuando la gente tiene poco a Dios, tiene poco la palabra de Dios, vienen problemas. Y eso le pasa a cada persona. Cuando cada persona menosprecia a Dios y su palabra, le vienen problemas a la familia y a las naciones. Hay naciones que se han apartado de Dios y han tenido que sufrir mucho, ¿cierto? Países enteros. Eso es tremendo. Entonces es importante entender que la única respuesta es clamar a Dios, buscar a Dios. Pero ahí está el Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es, hagamos énfasis en el Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a que miremos a Dios, a que busquemos a Dios, a que clamemos a Dios, pero eso es una gracia que Dios nos da, o sea, un favor inmerecido. El arrepentimiento es un regalo de Dios. El deseo de buscar a Dios es un regalo de Dios. Y ese es el Espíritu de gracia
que nos insta a clamar a Dios, a buscar a Dios, por gracia, o sea, por un favor. Por gracia somos salvos, por un favor de Dios, tranquila. La bondad de Dios. Entonces el Espíritu Santo manifiesta la bondad de Dios, instándonos a reconocer nuestra necesidad y llevándonos a clamar en oración a Dios para que Dios tenga misericordia y nos restaure. Siempre Dios obra así, en el cual Dios obra en el sentido de que reconocemos que hemos fallado, volvemos a Dios en clamor y en ruego, y entonces Dios nos restaura. ¿Sí? Recuerde cuando estaba el pueblo de Israel bajo el imperio de Egipto, dice que levantaron un clamor al cielo. Y Dios oyó el clamor y dijo: descendamos y ayudémosle. Y Dios escuchó el clamor. ¿Sí me hago entender? Siempre Dios busca que haya ese clamor. Y por su gracia nos permite clamar a Dios. Y al clamar a Dios hay respuesta. Y es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el deseo de buscar a Dios en oración. Por eso se llama el Espíritu de gracia y de oración. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que coloque en nosotros ese fluir de oración. ¿Estamos de acuerdo? Si el Espíritu Santo coloca en mí ese amor por la oración, ese amor por clamar a Dios, por buscar a Dios, coloca esto en mí, porque es una obra del Espíritu de Dios. Entonces, qué importante es pedirle al Espíritu Santo que nos inspire en la oración. La palabra de Dios dice que debemos orar en el Espíritu. ¿Cuántos recuerdan eso? Porque el Espíritu Santo es el que primero nos inspira, segundo nos dirige, ¿cierto? ¿Quién es el que nos dirige en la oración? El Espíritu Santo. Y aún nos lleva a orar de tal manera que aunque nosotros no podamos entender digamos, cómo orar, porque dice, ¿cómo he de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, ¿qué? Por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que la oración que el Espíritu Santo coloca no es una oración solamente racional, ¿sí? Porque la oración racional es lo que uno entiende. Entonces uno dice, la solución, bueno, voy a poner un ejemplo extremo, pero me van a perdonar. La solución es que mi suegra se muera, piensan algunos. No, yo sé que nadie ora así, ¿no? Pero algunos quisieran, al menos quisieran, ¿no? Entonces, otros están diciendo, Señor, es que si mi abuelita se muriera, ella me prometió la finca, ¿sí? Y si ella se muere, y la hermana hace así, si ella se muere, no, es que ella tiene frío, si ella se muere me llega a la finca. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos una oración según lo que nosotros pensamos. Y nosotros decimos, Señor, la solución es esta, y empezamos a orar según nosotros creemos que es. Oramos en la carne, exacto, literalmente. Oramos en la carne. ¿Qué es orar en la carne? Es orar en nuestra propia opinión, en nuestras propias opiniones, en lo que nosotros queremos. Y ahí es el problema, porque la oración es un arma muy poderosa, ¿cierto? Entonces, ponga cuidado que a usted le dan un fusil. ¿El fusil es poderoso o no es poderoso? ¿Cierto? Hay unos, yo vi por allá una vez, por allá estaba por allá en Ocaña, por allá en esos lados, y me pareció interesante, un hombre del ejército colocó un arma, pero yo no sé, era un arma muy poderosa, no sé, bueno, el señor que es militar nos puede decir, y él la clavó ahí. ¿Cuál sería una arma de esas? Yo la vi clava, el tipo la colocó ahí clava, una muy poderosa, o sea, no que tuviera bayoneta, no, sino la tenía, y yo dije, pues tan raro. No, era como esas
¿Cómo? Ilústrenos, ¿qué calibre sería esas armas que son bien poderosas? ¿M50 o algo así? No, pero que es pesada, pero es. Entonces, vamos a pensar que es un arma de esas. ¿Ya la tiene lista? Imagine que la tiene ahí. Pero resulta que usted cree que eso es fácil y se pone a mirarla por el. Solo yo sé que eso es algo absurdo. Por el cañón. Ay, ¿para qué será esto? ¿Y cómo se.? O sea, con el fusil se puede arrancar la cabeza, porque una bala de fusil le arranca la cabeza. Entonces, la oración es algo tan poderoso que si usted empieza a orar a lo loco, puede traer muchas malas consecuencias. ¿Sí? Como le pasó a un pastor, El pastor era ya mayor, era viudo y solo tenía una hija que le ayudaba en la iglesia. Pero la hija se enamoró, pues como es normal, era soltera, se enamoró de un siervo de Dios y se iba a casar. Pero el pastor se puso a pensar, y ¿qué tal que se case con este señor, este hermano, y se vaya y me deje solo? Y la cabeza le empezó a dar vueltas y vueltas, y él empezó a orar y a decir: en el nombre del Señor Jesucristo, esta muchacha no se casa con ese hombre, y no se casa, y no lo admito, y reprendo esas intenciones. Pues resulta que no se casó con él, que era un cristiano, pero se fue con un inconverso. Y de todos modos dejó al papá. Oró mal, muy bien. Oró mal, agarró el fusil y empezó a disparar a lo loco. Se hizo daño, le hizo daño a su hija, porque hay oraciones que le hacen daño a la gente porque oramos a la loca. Perdónenme que hable así. ¿Sí es verdad? Pues claro que es verdad. Perdónenme. Es verdad, hay gente que. Sí, hay gente que ora a la loca, ¿cierto? Entonces ora ahí como se le viene a la cabeza, ¿cierto que sí? Hay que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer cuando oramos? Tenemos que someter nuestras emociones, tenemos que someter nuestras opiniones, tenemos que someter a Dios nuestra voluntad y someternos al Espíritu Santo. Y decirle: amado Espíritu Santo, guíeme en la oración. ¿Cómo debo orar? Entonces Él nos va guiando. Él nos guía especialmente por su palabra. Toda oración tiene que ser bíblica. ¿Sí? Usted no puede orar: Señor, que me gane la lotería. Y aunque unos oraron así aquí en la iglesia hace unos años y se la ganaron, pues yo, muy raro. ¿Qué pasó? A la hermana ya sabe. Se ganaron la lotería, pero tan pronto se la ganaron, dijeron: no, pues nos ganamos tanta plata que es un peligro ir a la iglesia, y no volvieron. Hay cosas que la gente ora y Dios se la concede, pero a veces se la concede como un juicio. ¿Ustedes recuerdan los israelitas cuando se cansaron del maná? ¿Qué dijeron? Que ellos querían carne, y dijeron: queremos carne, queremos carne, estamos cansados de ese maná. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó ¿qué? Y que comieran codornices hasta que les salía por la nariz. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? O sea que usted quizá tiene algo que usted desea, que usted anhela ese carro, usted anhela ese apartamento, usted anhela ese viaje, y usted dice: dame ese viaje, Señor, dame ese viaje, yo quiero ese viaje, y resulta que se va al viaje y se muere en el viaje. ¿Cuántos me están escuchando? Dice que cuando estaba la carne y le salía por la nariz, Dios mandó una mortandad y se empezaron a morir. La oración es peligrosa si no oramos sabiamente. Usted se obsesiona y dice: yo quiero ese viaje, yo quiero ese viaje, y hay gente que se muere en los viajes. Dios les concedió el viaje, pero resulta que les hubo un accidente y se mataron. Ha pasado muchos casos. Yo he escuchado casos de gente cristianos que tuvieron un accidente y se mataron todos. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: la oración es un arma poderosa, pero que no la usemos de una forma imprudente que nos haga daño. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Sí? O sea, uno no debe orar caprichosamente.
Vamos a pensar a una joven, Señor, yo quiero ese esposo, que sea él, que sea él, que sea él, que sea él. Y Dios pues dice, pues insiste tanto que ahí pero va a ser un problema para usted. No pidió la voluntad de Dios. Entonces, esto de la oración es muy delicado. Tenemos que tener cuidado cómo oramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno no debe orar en sus sentimientos. En los sentimientos, uno con sentimientos encontrados puede orar hasta que Dios póngale acabe con ese que se metió contra mí. Y Dios quiere es perdonar y sanar y salvar. Por eso dice que oremos por nuestros enemigos, pero no para que Dios los destruya, sino para que Dios los perdone. Nosotros nunca debemos orar para que Dios destruya a otra persona, porque esa oración se puede convertir en una oración diabólica. ¿Cómo así que una oración diabólica? Hay oraciones que se vuelven diabólicas. ¿Por qué? Porque no son en la voluntad de Dios, son en la voluntad humana, y cuando la persona sigue insistiendo en su voluntad, se meten los demonios. Por eso dice que hay una sabiduría que es terrenal. Ayúdeme, ¿cómo es? A ver, hermana Marta, pero con ánimo, ¿cómo es? Gracias. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. O sea, que termina siendo algo diabólico. Es algo terrenal, animal quiere decir algo instintivo, solo de los instintos, y termina siendo algo diabólico. Entonces la oración es muy delicada. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque se puede convertir hasta diabólica. Y eso se llama la brujería en las iglesias. ¿Qué es la brujería en las iglesias? La esencia de la brujería es, ¿por qué va alguien a donde un brujo? Ayúdenme. ¿Por qué van a donde un brujo la gente? Porque quiere plata, porque quiere que el ser querido llegue arrodillado, amarrado. ¿Sí? ¿No le dicen acaso se lo atraemos con 7 amarres, se lo dejamos a sus pies? Entonces la brujería se basa en los caprichos de la gente. Sí, esa es la palabra, el capricho. O sea, la brujería se trata es de que la persona quiere hacer perdónenme la expresión tan fea que yo uso, quieres hacer lo que se le da la gana. Entonces le paga al brujo 1 millón o le paga para que el brujo le haga lo que esa persona quiere, o sea, que quiere plata, que quiere esa persona que no le copia. Entonces manipular la voluntad de esa persona, o sea, es algo egocéntrico, es lo que la persona quiere, y eso es. Y muchas veces la gente hace eso en la oración, que Dios haga lo que a Él se le ocurre. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces ahí se meten los demonios, se mete confusión, eso se enreda horriblemente. Entonces por eso el Señor enseñó la oración, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que la oración es para implementar la voluntad de Dios, no la nuestra. Cuando queremos imponer la voluntad de nosotros en la oración, es una sabiduría, ¿qué dijo, hermana? Dice la palabra, terrenal, animal, y termina siendo algo diabólico. Hay oraciones diabólicas, oraciones con odio. Quizá le quitaron al esposo. ¿Cómo ora por esa persona? Como ese hombre que se casó era un predicador. Eso lo contó el pastor Arboleda. Algunos quizás se acuerdan de ese caso, que es real. Entonces resulta que la esposa con la que se casó era muy bonita. Y resulta que otro hombre se la llevó. Y entonces él oraba y decía: Señor, esta ingrata me engañó.
Pues da risa, pero a él no le da risa yo. Y él oraba y decía: sécala, Padre, sécala. ¿Recuerdan ese caso? Y cada vez era más bonita la hermana esa terrible. Y él seguía orando: sécala, Padre, sécala. Y ella no se secaba. Y resulta que él se empezó a enfermar y él se empezó a secar. Y a lo último él se murió y ella siguió su vida. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces se ora con resentimiento, con venganza, con amargura. Eso no es de Dios. Eso es terrenal, animal y diabólico, y muchas veces se le vuelve en contra de la persona. Por eso el Señor dice que no maldigamos, sino bendigamos. Así le hayan hecho la que le hayan hecho. Entonces, ojo con eso. O cuando usted dice: Señor, haz justicia. Perdón que a veces yo me pongo. Es que hay unos que se duermen. No es la hermana, pero Señor, haz justicia. Ay, Dios mío, esa oración es peligrosa. Porque dice que el juicio empieza por casa. A veces uno le ve, como dijo el Señor Jesús, no le vea la motica en el ojo del hermano, sino mire la viga que tiene en su ojo. Porque es que uno cree, todos nos creemos mejores que los demás, ¿o no? Ah, sí, es que nosotros, como si nunca falláramos, son las monjitas de la caridad, ¿era, no? Y uno le ve los defectos a los demás. Y uno dice: Señor, haga justicia, porque esta persona es esto y aquello. Pero uno no sabe cuántas cosas está haciendo mal, que uno cree que están bien. Y entonces cuando Dios hace justicia, el primero que lleva del bulto es uno mismo. ¿Han pensado eso? Entonces cuando usted pida justicia, revisémonos y más bien pidamos misericordia para uno y para los demás. Porque Dios sí juzga rectamente. Y uno cree que uno está, mejor dicho, es el santo. Todo el mundo nos creemos mejores que otros. Y pedimos justicia. Y pon tu mano, Señor, y castígalo y azótalo, Señor. Ojo con eso. Eso también es ser infantil. Eso es como darle un fusil a un niño. Y muchas veces los cristianos tomamos la oración como un juego. Es muy delicado. Por eso necesitamos que el espíritu de oración, que es el Espíritu Santo, nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Nos vaya llevando, nos inspire a orar, nos lleve a orar, pero nos guíe. Y de esa manera vamos a ver tremendos resultados. ¿Cuántos estamos de acuerdo? O sea, tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo en la oración. Estar muy apegados a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ojo con cómo oramos. Ahora pregunte: ¿cómo ora usted? ¿Cuál es el contenido de la oración? Hay también oraciones muy egocéntricas. Señor, bendígame, Señor, déme, Señor, ábrame puertas, Señor, yo, y después yo, y en tercer lugar yo, y por último yo. O mis hijos, o mi esposa, o mi esposo, o mi familia. Oraciones egocéntricas. La oración no es para que Dios haga todo lo que a uno se le ocurra. La oración es para que en ella se cumpla la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Entonces la oración, Dios ha querido que sea una acción que hace el pueblo de Dios para que su voluntad se haga en la tierra. Ese es el propósito de la oración. Y por eso Dios quiere que el espíritu de oración nos inspire y nos dirija para orar. Es decir, es indispensable el Espíritu Santo en la oración. Por eso dice que no sabemos qué pedir como conviene. Hay momentos, ¿le ha pasado o no le ha pasado que usted dice: ¿cómo oro? Estamos ahorita viviendo como iglesia un caso muy difícil con el hermano Mario y su esposa. La tensión está en la niña en 5 meses. La tensión a la hermana Lady se le sube a algo terrible. Y creo que subió hasta más. ¿Qué peligros tiene una persona con una tensión de esas? Derrame cerebral, poco de cosas.
peligrosísimo. Pero tiene una bebé en el vientre y ellos quieren salvar la bebé. Porque claro, ellos aman a su bebé. Y los médicos le dicen, la única forma es sacar la bebé. Pero como la bebé tiene 5 meses, la bebé quizá no viva. Dígame, ¿usted sabe cómo orar ahí? Póngase usted en la posición de los hermanos. No sabemos cómo orar. Y no solo ese caso, hay muchos casos que uno no sabe cómo orar. O sea, uno nunca debe orar como se le ocurra. Debe pedirle, Espíritu Santo, guíame, dame palabra, dame guianza. Y hay una herramienta que alguien lo mencionó, orar en lenguas. Porque cuando usted ora en lenguas, usted no sabe lo que está orando, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que está orando. Y dice que ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso el orar en lenguas es muy importante. Porque es la oración en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Pero quiero que hagamos énfasis en esto. El Espíritu Santo es el que nos lleva a orar, el que nos guía en la oración y el que nos usa como instrumentos de oración. Porque siempre que Dios quiere hacer algo, pone al pueblo a orar. Siempre. Dios quiere hacer algo, pone a su pueblo a orar. Él puede hacerlo. Pero Dios, yo no sé por qué lo hace así, pero así es. Dios no hace nada si su pueblo no ora. Por ejemplo, Dios quiere salvar a Colombia. Pero si nosotros no clamamos, Él espera que oremos. ¿Cuántos me están escuchando? O sea que le pregunto, ¿la oración es importante o no? Yo no entiendo por qué Dios obra así, pero así enseña la Biblia. Dice que Él buscó a un hombre que hiciese vallado, buscó a una persona que orara y no lo encontró. Y dice que entonces envió el juicio. Ya hemos estudiado eso varias veces. Pero entonces quiero observar el punto es que el Espíritu Santo quiere guiarnos a orar. Cuando el Espíritu Santo lo lleve a orar, ore. Porque muchas veces Dios lo guía a orar y no oramos. Después, Señor, después, Señor. Sí. Cuando usted esté y el Espíritu Santo lo ponga a orar por algo, así esté caminando, manejando o vaya, pare un minuto y ore por lo que Dios le está guiando. Porque quizá en ese momento alguien está en un peligro. ¿Cuántos me están oyendo? Quizá alguien lo van a matar en ese momento. Eso es una cuestión tan delicada que hasta una persona está en un peligro de muerte y Dios le coloca a usted. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y usted ora y entonces después pasa el tiempo y dice, mira, tal día yo tuve un problema, estuve en un peligro de muerte. Y dice, ay, ese día Dios me puso a orar por usted. O sea, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Cuántos me están escuchando? Porque nosotros somos instrumentos de Él para orar. Y entonces Dios va tomando esos instrumentos y yo considero que ustedes son esos instrumentos porque son personas de las más permanentes en la iglesia que Dios quiere colocar esas cargas de oración. Pero que seamos sensibles y que el Espíritu Santo nos dirija. Y vamos a ver muchas respuestas. Hace unas semanas pasó que estaba orando y estaba orando con mi esposa. Nosotros oramos, gracias a Dios, todos los días juntos. Y Dios colocó en mi corazón orar por cierto joven. Y oré, Señor, líbralo siento que sentía en el espíritu que lo iban a matar. Y oramos y precisamente después dijo, no, tal día tuve un percance y una cuestión ahí de armas y casi me matan. Dios nos guió y le libró la vida. Mire tan importante que es la oración, ¿cierto? Libra vidas aún de la muerte. Y usted y yo somos esas personas que Dios usa para orar por cosas que uno ni se imagina. Lo puede llamar en la madrugada, lo puede llamar cuando usted va caminando, cuando usted va conduciendo, en cualquier momento. Ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de oración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recordaba que siempre que Dios ha librado a las naciones, pone al pueblo a orar. Hablamos del pueblo de Israel en Egipto, pero también en la historia de la humanidad ha pasado. Por ejemplo, le estábamos hablando aquí con nuestro hermano Luis y la hermana Flor, les estaba contando que cuando el comunismo se tomó a Rumania por 40 años,
Dios levantó predicadores que hablaban del arrepentimiento y de la oración. Y eso era terrible, las torturas que le hacían a los pastores en las cárceles. Allá en las cárceles habían pastores de la iglesia cristiana, pero también habían sacerdotes católicos, ellos no respetaban nada, era terrible las torturas. En los colegios prohibían hablar de Dios, era un sistema totalmente ateo. Pero Dios levantó a esos predicadores, 2 puntos del mensaje: arrepentimiento y oración. Y empieza esa gente a orar. ¿Y qué pasó? En el día menos esperado, escúcheme bien, en el día menos esperado, Nicolae Ceausescu, eso usted lo puede leer en la historia porque no le estoy hablando cuentos, le estoy hablando de cosas reales. Nicolae Ceausescu en un solo día cayó del poder que tenía por 40 años. Y en ese día una multitud de gente lo fusiló delante de todos, a él y a la esposa. Y la gente se arrodilló ahí en la plaza pública de Bucarest, más de 200.000 personas que por 40 años les habían dicho que Dios no existía. Ellos arrodillados gritaban: Dios existe, Dios existe, Dios existe. Porque no hay poder del diablo que pueda soportar la oración del pueblo de Dios. Diga algo, pero dígame, pero aunque sea diga aleluya, pero ese hermano es tan tremendo. Cuando el pueblo de Dios ora, el infierno tiembla. Mire que algo tremendo, un pastor me mandó un video y eso me pareció raro, el video, porque es un brujo. Y dije, pero este pastor, ¿por qué me manda el video de un brujo? Entonces, pues yo había visto ese brujo, pero dije, no sé, ese es un brujo del diablo, todos los brujos son del diablo. Por supuesto. Entonces, el brujo es un brujo haitiano y entonces el hombre dice, con un acento todo raro: Maduro no lo saca nadie lo va a sacar, no lo puede sacar, es como un haitiano. Y entonces dice en la reflexión el brujo, dice: pero yo sí le digo, ¿quién puede sacar Maduro? Y entonces el que lo entiende, ¿quién puede? Dice: unos evangélicos que ayunen 21 días pueden sacar Maduro. Eso sí lo saca. Vea, un siervo del diablo, una piedra, diciendo, es que es un brujo del diablo, porque usted sabe que… Pero esos brujos terribles, dice, los que sí sacan a Maduro, cristianos que ayunen 21 días y él sale. ¿Y dónde están? Ojalá que usted y yo seamos uno de ellos. Mire, los mismos siervos del diablo saben el poder que hay en la oración del pueblo de Dios. Mire, la gente satánica lo reconoce, pero nosotros no lo creemos. Nosotros no lo creemos, porque si lo creyéramos, oraríamos, pero no oramos. Yo sé que ustedes sí oran, un poquito. Nos falta mucho. A mí me falta mucho. A todos nos falta. ¿O qué? ¿O es que ya aquí hay uno que está súper, me ha dicho, ya nos falta? Porque si fuéramos ese pueblo que ora como oraron nuestros antepasados, como oraron esos viejitos que ya se murieron, como oraba esa gente que llegaba, bueno, y en los campos todavía se ve, que llegan al culto y no llegan a hablar del prójimo. Claro que yo sé que ustedes tampoco, ¿no? No llegan a hablar mal, no llegan a echar comentarios, sino llegan y se arrodillan. Y en esos campos yo recuerdo llegaba la gente 12 horas caminando, con el barro hasta las rodillas, y llegaban al templo y eso de una vez a la oración. Y en esas iglesias de campo en Colombia era la misma gloria de Dios, porque la gente llegaba era a clamar a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Eso tiene que volver a nosotros. ¿Cierto que sí? Y yo les conté las amenazas que les hacían a esos pastores, pero los que los amenazaban resultaban que los mataban a ellos a los 15 días a la semana, porque no podían amenazar a un siervo de Dios, porque ese siervo de Dios estaba rodeado de oración.
Yo recuerdo en el Magdalena Medio, que yo supervisé esa zona, había un pastor Loaiza, lo tenían listo para matarlo y él pasaba frente a esa gente así, no lo veían, Dios lo hacía invisible. Al pastor Miguel Talero allá en la Azucena, Cundinamarca, venía, ya lo tenían así en la mira, y cuando ya lo tenían para dispararles con el pastor Julio Pérez, iba pasando y dice, pero vieron unos señores altos, blancos, grandes, y les entró un miedo y no pudieron disparar. Y dijeron, ¿y quiénes eran los que iban con ustedes? Y ellos iban solos, pero Dios les envió los ángeles. Pero diga algo, vamos a orar. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, hay algo tremendo que va a pasar en Colombia. ¿Por qué? Porque Dios está despertando al pueblo en la oración. Se está haciendo oración unida, lo que está pasando también en Venezuela. Venezuela está teniendo un despertar maravilloso. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Estamos hablando con el hermano de Idi Amin Dada, que resulta que se metió con un siervo de Dios y dijo, a usted lo mato. Y resulta que hubo una crisis y el que tuvo que salir del país fue él. Entonces, ¿qué va a suceder? Que Dios va a respaldar a su pueblo, porque va a descender el poder de Dios. Dios va a colocar ese espíritu de oración y algo maravilloso va a pasar. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración? Yo recuerdo esos tiempos cuando nosotros conocimos, y uno no debe vivir de glorias pasadas, pero yo recuerdo cuando yo era un muchacho, no hace mucho, yo no sé cómo era eso tan impresionante, que me arrodillaba a las 8 de la mañana y cuando me daba cuenta eran las 6 de la tarde. Y yo decía, ¿a qué horas pasaron todas esas horas? Las horas volaban, pasaban así, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y yo mire, pero ¿a qué horas pasaron? 10 horas, 8 horas de oración, algo tremendo. Era el Espíritu Santo. Tenemos que volver a eso. Que la reunión de oración no sabe, ¿y a qué horas se van a acabar? Pero qué cosa tan horrible. ¿Acaso no duraron 10 días orando antes del Pentecostés? ¿No tuvieron un culto de oración de 10 días? ¿Sí o no? 10 días orando, buscando de Dios, y descendió el Espíritu Santo. Algo maravilloso viene de parte de Dios. Pero digámosle al Espíritu Santo, amén. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame el espíritu de oración. Yo recuerdo en las iglesias, por ejemplo en Santander, tengo muchas referencias a Santander, porque esa gente son arrolladores para orar. Muchos, pero especialmente los de la Panamericana. Iba el pastor Eusebio Barón. Una vez estuvo Eusebio Barón aquí, o algunas veces, ¿se acuerdan de él? Entonces él iba a la iglesia, a las iglesias de Santander. Y entonces el que estaba diciendo, hermanos, vamos a orar. Y empezaba esa gente a orar y no los paraba nadie. Y tenía el predicador que dar el mensaje. Tocaba decirle, ya, cállense, que voy a predicar. ¿Cierto que sí? El espíritu de oración. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere guiarnos a orar. ¿Cuántos anhelamos que el Espíritu Santo nos tome para la oración? ¿Cierto? Porque Él está siempre, Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Hemos modernizado el Evangelio, lo hemos adaptado a nosotros, pero Él quiere hacer algo nuevo, quiere hacer algo maravilloso. Y yo sé que esto va a ser así y está siendo así por el espíritu de oración en nuestras vidas. ¿Qué les parece eso? Entonces dice la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dice, y mirarán a él, o sea, el Señor dice que mirarán a él, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que es una oración con clamor, con ruego.
Y recuerdan que hace poco enseñamos sobre Ana, que Ana dice que cuando oró, ¿cuántos recuerdan a Ana? ¿Quién era mamá Ana? De Samuel. Y dice que cuando ella oraba se movían sus labios. ¿Y qué dijo el sacerdote? Que estaba ebria. Porque ¿qué pasa? Muchas veces los líderes no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Dice, esa señora está loca, pero ¿cómo se le ocurre orar así? Y él no tenía discernimiento y le dijo, pero ya, usted está ebria, usted digiera su vino ya y no haga, o sea, bueno, la reprochó. Y ella le dijo, no, yo no estoy ebria, lo que soy es una mujer afligida en mi espíritu, porque le estoy clamando a Dios por un hijo. Pero el sacerdote no reconocía ese clamor que había en el corazón de ella. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces mucha gente no entiende eso, de que hay un clamor, de que hay un ruego, pero es el Espíritu Santo el que nos está guiando para orar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pidámosle al Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con ese clamor? Nació Samuel. Y ese hombre fue un poderoso juez de Israel, un sacerdote y un profeta, por el clamor de una mamá. Entonces Dios quiere que clamemos y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar. Bueno, vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé esa manifestación que Él da, que es el espíritu de gracia y de oración. ¿Estamos de acuerdo? Que Él lo haga en nuestras vidas. Entonces vamos a orar, les invito a que estemos en pie. Vamos a orar y vamos a clamarle al Señor. Gracias, Señor, gracias. Si colocamos la adoración al Señor suave, si tenemos ese de Espíritu Santo, ven, o el Espíritu Santo sople, o bienvenido, bueno, que habla del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Oh, shetra bra 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 sherebe babaya. Ola berebe shetara bara bara basheya. Oh, shetala bala bara bashaya. Ore ahí donde está. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Ala bara bashey darabakay. Señor, quiere usar tu oración para que la voluntad de Dios se implemente. ¿Estamos de acuerdo? Empiece a orar allí. Usted es un arma poderosa en las manos de Dios. Cierto que sí, usted que es una madre, un esposo, usted que es un siervo de Dios, cierto, cada uno de nosotros es un instrumento en las manos de Dios. Y Él ha puesto un arma, aleluya, un arma poderosa, un arma que los brujos no pueden contra ella. ¿Cuántos me están escuchando? Yo sé que los brujos hacen cosas y bueno, ¿qué? Pero no hay, si ese mismo brujo lo decía, si me hago entender, que los que podían sacar a ese personaje son gente que ora. Y usted es esa persona que ora. ¿Estamos de acuerdo? Empiece a orar y dígale, bautízame en ese espíritu de oración. ¿Estamos de acuerdo? Hable con Él. Yo sé que Dios está haciendo algo en nosotros, empezando por mí mismo, por supuesto, y por usted también. Pero digámosle que coloque ese espíritu de oración. ¿Cierto? Que cada uno le diga, Señor, realmente necesito fluir en la oración. Necesito fluir en la oración. Y una de las cosas que el Señor hace en la oración es que nos empieza a mostrar cómo orar. Nos empieza a mostrar por quién orar, cómo hacerlo. Porque Él es el que nos está guiando. Él es el que nos está inspirando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces oremos ahí. Digámosle, amado Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Hable con Él. Dígale, amado Espíritu Santo, manifiéstate en mí como espíritu de oración y gracia y oración. Pero hable con Él, hable con el Espíritu Santo. Hablemos con Él. Digámosle, amado Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven amado Espíritu Santo, guíame, inspírame para orar, para ser un instrumento en tus manos en la oración.
Lebra shatara babaya. Shetara barabarabaka. Shororo barabachera. Ore, por favor, ore. Ora, bra, 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 bra. Oh, shebra, bra, 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 bra. Arriba la adoración. Shara, bababa. Espíritu, Ven, y lléname, Señor, Espíritu Santo. con tu preciosa unción. Bendito Espíritu Santo. Ven, Santo. Espíritu, ven, Por favor, Espíritu y Santo. lléname, Señor, Por favor, Espíritu con Santo. tu preciosa unción. Por favor, Espíritu Santo. Purifícame, Espíritu Santo. y lávame, Sí. renuévame y restáurame, Señor, Espíritu Santo. con tu poder. Espíritu Santo. Purifícame, Espíritu Santo. lávame, renuévame y Oh, restáurame, Espíritu Santo. Señor. Shara bra 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 bra. Quiero Bra conocer. bra 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 bra. Purifícame, Ora, ora, adóralo, adóralo. Lloro, ba, 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 ba. renuévame y Ya shoro, kotoro, ba, 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 ba. Señor, Indolo kotuara mayoro bra bra con bra. tu poder. Babara bajotro sotro romdiondro bra bra. Purifícame, Ambro, bro, bro, y che, ba, 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 lávame, ba, ba, ya, ba, ba. renuévame, Indolo bakato rojoto chotoro ba 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 ba. Señor, Habla con el Espíritu Santo. quiero conocer. Shindoro doro mama mara mamai. Señor, te quiero conocer. Samara mara majisuro baba. Señor, Se bara bara ba yororo bara te bara. quiero conocer. Sí, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Habla con el bendito Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Dile, Espíritu Santo, inspírame, guíame, enséñame. Sharabarabaraba. Ven, Arriba. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Se marebeque. Ven, Espíritu, ven Yerebeba. y lléname, Señor, Ombarabacarama. con tu preciosa unción. Ereberebe. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, Lloro mara mara mara. con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Ahora bra 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 lloro bra Te bra. quiero conocer. Lere bebé. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y lléname, Señor, Y lléname con tu preciosa unción. con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven Bra, 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 y bra, lléname, Señor, Ore, ba, ba, bara, bara, con bara, tu bara. preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Señor, Quiero conocer.
Espíritu Santo de gracia y de oración, te clamamos, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos tomes en esa manifestación de la gracia y de la oración. Amado Espíritu Santo, danos esa gracia precisamente de poder orar por la misericordia, por la restauración, por la liberación propia y de muchas personas. Espíritu Santo de gracia y de oración, en el nombre de Jesús, ven sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ven sobre nosotros, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. 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 Sigue orando. Sigue orando. Señor Dios, quien Dios le haya dado una convicción especial sobre esta enseñanza, en unos minuticos pase adelante, vamos a orar. Los que Dios les haya dado una convicción en esta enseñanza especial, vamos a orar. Si puede salir, venga para que oremos en el nombre del Señor Jesús. Todos orando, la adoración continúa allí. Vamos a orar en este propósito en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar orando. Vamos a pedir que el Espíritu de gracia y de oración fluya en nosotros. Amén. Siga pasando los que van a pasar y oramos. Amén. Los hermanos colaboradores están allí, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estemos pendientes. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, venga.